Muy buenas tardes a todos y a todas los que estéis viendo el vídeo en esta tarde. Ya estamos en la fase 1, ya hemos conseguido pasar de fase. Esto nos permite el poder salir, disfrutar en las terrazas, poder visitar a nuestros familiares con las medidas de precaución y seguridad. Pero es un gozo. Todo esto nos está ayudando a valorar las pequeñas cosas, que son las más importantes. El poder estar los unos con los otros, con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Y poco a poco ya vamos a ir pudiendo asistir a la iglesia en pequeños grupos y cada vez, si Dios lo permite, poder juntarnos en grupos más amplios hasta que lleguemos a la totalidad. Esta semana pasada meditaba en una fábula infantil conocida por muchos de vosotros, muchos la habréis leído, otros escuchado, y es la fábula de la rana y la olla hirviendo. Esta fábula, para los que no lo conozcáis, habla de una rana que un día cayó en una olla ardiendo y instintivamente saltó para poder salir de ella. Pero otro día se cayó en una olla que se estaba calentando, que había comenzado el fuego a encenderse y se estaba empezando a calentar, y cuando cayó el agua estaba fresquita y empezó a nadar. Se había convertido en una improvisada piscina, y conforme iba pasando el rato, el tiempo, se iba calentando el agua, pasó a ser un baño agradable. Y a medida que iba calentándose el agua, los músculos de esta rana comenzaron a adormecerse, a entumecerse, a no responder. Y conforme fue subiendo la temperatura, llegó a ser tan alta que acabó muriendo. Era demasiado tarde cuando quiso reaccionar, cuando quiso saltar de allí, porque su cuerpo ya no respondía. Y la había escuchado muchas veces, pero esta última vez me llevaba a reflexionar, a meditar en el libro de Romanos, en el libro que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, y me hacía pensar concretamente en el capítulo 12, en esa parte que dice: no os conforméis a este siglo. Si me acompañáis, me gustaría que pudiésemos leer los dos primeros versículos y que juntos podamos ver un poquito lo que quiero hablar en esta tarde. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí. ¿Sabéis? Cuando pienso en las misericordias de Dios, cuando pienso en todo lo que Él ha hecho, no me queda otra que arrodillarme, que en decir qué bueno ha sido con nosotros. Cuando leo estos versículos y medito en esas misericordias, pienso en ese plan perfecto que Él ha provisto de la salvación, pienso en su justicia, pienso en su amor, pienso en cómo no ha querido fulminarnos a pesar de tener motivos. Pienso en cómo Dios también nos sostiene individualmente como iglesia. Pienso cómo nos ha dejado a su Espíritu Santo y cómo nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos. Y cuando pienso en todo esto, no me queda otra que avergonzarme y acercarme a Él, volverme a Él. Y creo que el apóstol Pablo, con toda la autoridad que Dios le dio cuando le hablaba y escribió este libro, pero también con ese sentir de súplica, de rogar a la iglesia de Roma y también a nosotros, lo que quería era que pudiésemos meditar, reflexionar en todas estas misericordias, para que respondamos ante un acto tan inmenso de amor, con una vida de obediencia, con una vida consagrada, pura y perfecta, una vida que no es robotizada, una vida que no actúa sin pensar, sino que realmente están depositados todos y cada uno de sus sentidos, cada uno de sus sentimientos, en agradar a Dios con lo que hace. Y de una forma rápida me gustaría poder sacar 3 acciones en esta tarde, para que podamos poner nosotros en marcha. La primera, como hemos leído, es que recordemos quién es Dios, que recordemos todo lo que ha hecho por ti y por mí, que recordemos su gracia, su bondad, su misericordia, su cuidado, su provisión, su justicia, su amor, la obra gloriosa y poderosa de Cristo, viniendo a ocupar tu lugar y el mío en la cruz. Y que todo esto nos ayude, nos conduzca a alabarle de una forma intensa, de una forma correcta, de una forma apasionada, que es lo que nos hace falta.
La segunda de las acciones que me gustaría que hiciésemos en esta tarde es que no nos conformemos, que seamos inconformistas. Dios, a través de Pablo, nos ruega que no nos acomodemos, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Necesitamos, hermanos, saltar, como lo hacía la rana al principio de esta fábula, saltar al mínimo contacto con el pecado. No debemos permitir que el pecado nos comience a rodear y que empecemos a ver cosas como normales, que no deben serlo. Tampoco debemos permitir que pequeñas cosas como lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, influyan en nuestra forma de vivir. No nos gustemos en nadar en aguas que no nos ha tocado nadar. No permitamos que esas pequeñas zorras, los pequeños detalles, sean los que entumezcan nuestros cuerpos, sean los que realmente nos paralicen y que cuando queramos darnos cuenta sea demasiado tarde porque estemos inmersos en el pecado. Necesitamos ir apagando cada pequeña llama que se va encendiendo a nuestro alrededor y que realmente no agrada a Dios. Que realmente no nos conformemos con lo que este mundo se conforma. Que no veamos como bien las cosas que Dios ve como mal y que veamos como mal aquello que realmente a Él no le agrada. Y por último, la última de las acciones es que necesitamos ser transformados. El Evangelio produce cambio. La conversión significa volver a nacer, volver a ser la misma persona en esencia, pero que realmente todo lo que hay en tu interior ha cambiado. Ya no puedes ser el mismo. Necesitas agradar a Dios con las cosas que haces. Al igual que un gusano, cuando pasa por el periodo de transformación a ser mariposa y se convierte en ese capullo y realmente acaba saliendo, él no ha dejado de ser el mismo animal, pero sí ha ido transformando. Nosotros no hemos dejado de ser la misma persona, pero nos vamos transformando a lo que Dios quiere. Y que no será completo, porque solo podrá ser cuando nuestro cuerpo sea glorificado y tengamos uno nuevo, pero debemos ir acercándonos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él nos ha dejado una serie de pautas y de guías en la palabra. Un cambio que no va a afectar a nuestro aspecto, sino que va a afectar a nuestra forma de vivir. Y la manera en que tú y yo podemos ser transformados es pasando tiempo con el Espíritu Santo. Es pasando tiempo en intimidad, es orando, es clamando, es contando cada una de nuestras miserias, también de nuestras necesidades. Es abriendo su palabra, es realmente meditando en ella, es intentando memorizar los versículos. Es anhelando que todo lo que tenga que ver con Dios se pueda poner en práctica en nuestra propia vida. Pienso que hoy es tiempo de que salgamos del capullo, de que realmente levantemos las alas, no sé si como águilas, pero al menos como mariposas, que realmente seamos transformados y que podamos poner en práctica, a través de las misericordias y de todas las bondades que Dios ha hecho, su palabra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Poderoso,
las tinieblas.